Buenos días, tardes o noches, y bienvenidos al pie de Gorko. Si te gusta hacer el zángano mientras te calientan la oreja con historietas del universo Warhammer, o estás en tu taller hasta el cuello de grasa y aceite y quieres escuchar algo entretenido de fondo, este es tu sitio. Suscríbete para enterarte el primero. ¡No me seas garrapato! Bueno, chicos, para los que habéis llegado hasta aquí, hoy vais a recibir un gran premio por vuestro esfuerzo. Vais a poder masticar la acción y saborearla en toda su intensidad. Ya me contaréis a qué sabe. Capítulo 7. El acecho dio comienzo. Las garras se habían reunido en la red de minas que se extendía desde el pozo de hundimiento 1 antes de desactivar todos los sistemas secundarios de sus armaduras. El amargo resplandor rojo de las lentes de los cascos se desvaneció y los arcos de relámpagos que chisporroteaban sobre la armadura de guerra de los veteranos se apagaron. Se fundieron con la oscuridad estigia y solo el más leve zumbido de los servos amortiguados traicionaba el silencio. Literalmente, se habían convertido en la noche. Vortex y sus raptors permanecieron agazapados entre la suciedad y la maleza de la superficie el tiempo suficiente. Al diablo Kul y sus órdenes arrogantes, los raptors necesitaban matar. La carne que les habían servido en el puente de la verdad imperial había sido un bocado patético, y el hecho de que Vortex se viera obligado a salvar la vida de uno de los adoradores de cadáveres aún le irritaba. No lograría nada en la superficie, así que su garra descendió a la oscuridad de las minas para unirse a sus hermanos. No había nadie más hábil en el arte de la caza que sus raptors. Se unieron al acecho, la primera de 3 fases de combate que la banda de guerra había perfeccionado con el paso de los milenios. Lentamente y con paciencia, los amos de la noche localizaron las posiciones enemigas y se movieron para rodearlas, deslizándose entre las sombras con la precisión pausada que denotaba una confianza absoluta. Una vez en posición, comenzaría el terror. El destello de los arcos de relámpagos, los gritos de innumerables víctimas, el estruendo y el impacto de las armas, los inhibidores de Vox, las explosiones de distorsión y las granadas aturdidoras. Esa combinación desgarraría la mente de sus enemigos en un estallido de terror puro y enloquecedor. Solo entonces avanzarían hacia la dulce y ansiada fase final, la matanza. Vortex sonrió mientras revisaba la ubicación de sus hermanos en la oscuridad a su alrededor. Convertirían en presas a aquellos que se creían depredadores. Área asegurada. La voz del líder de ataque Nuritona crepitó en el box. La intersección 9-3 está despejada. Recibido. Respondió Sar. Mantengan la posición. Nos uniremos a ustedes.
Los hermanos tácticos del segundo escuadrón de la tercera compañía habían liderado el descenso a los túneles que conectaban el subprecinto con los principales yacimientos mineros. No encontraron señales de presencia enemiga. Nuritona había detenido su avance en una intersección del ferrocarril, el punto de conexión más grande entre ambas redes subterráneas. Sar recibió un mensaje de voz de Tecaurangi momentos antes, informándole que él también había comenzado a descender en el subsuelo, mucho más al norte. El destacamento de exploradores de la compañía se desplegaba delante de él, separándose para cazar al muchacho. Eso ya no era asunto de Sar. La mina principal debía ser purgada, y lo antes posible. Solo entonces podría comenzar el diezmo. Guiando a su escuadra de mando, descendieron, primero en un elevador gravitacional, y luego por estrechos y sinuosos pasajes de roca, tierra y crujiente plastiacero. Bajaron hasta el eco envolvente de la oscuridad interior de Zartak. Allí encontró a Nuritona y su escuadra táctica esperando. Posible contacto adelante, informó el líder de ataque, saludando a su maestro de compañía con una inclinación respetuosa. Se refugiaba detrás de un vagón oxidado de mineral, mientras sus hermanos del vacío se desplegaban por los alrededores de la intersección, agazapados detrás de viejos carros de mantenimiento ferroviario y mecanismos de cambio de vías. El aire era frío y pesado, como si el túnel subterráneo contuviera la respiración. Posible contacto, replicó Sar. Era raro que el curtido comandante del segundo escuadrón hablara en términos de incertidumbre. Afirmativo. Las sombras nos juegan trucos. Ha habido fallos en los sensores automáticos. Sospecho que algún tipo de dispositivo avanzado de interferencia está activo cerca. Pocas cosas en la galaxia eran capaces de distorsionar los sentidos de la armadura de poder de los Adeptus Astartes. Eso era prueba suficiente de que el enemigo estaba cerca. ¿Nada en el Auspex? Aún no. Saben que estamos aquí, gruñó el veterano de ataque Dorthor. La escuadra de mando estaba reunida alrededor de su maestro de compañía, escaneando la oscuridad en busca de movimiento. El signífero Nico retrajo a la mitad el asta del estandarte de la compañía para adaptarlo al estrecho pasadizo subterráneo. Red Tain agarraba la empuñadura de la espada del vacío, magnetizada en su costado, más firme que nunca. Nos están esperando, dedujo Sar. y no quisiera que se aburrieran. Mantengan posiciones. Se puso en pie. La ruta del ferrocarril que llevaba directamente al pozo de hundimiento 1 se alejaba de él. Las tiras de lumen conectadas sobre su cabeza comenzaron a fallar a medida que avanzaba, haciendo que la vía bajo sus pies se desvaneciera en la oscuridad. Una ligera corriente de aire proveniente de algún distante pozo de ventilación agitaba las raídas tiras de lecturas devocionales clavadas en las paredes. Las lentes de Sar exploraron las sombras, pero solo captaron reflejos fantasmales y errores de lectura. Nuritona tenía razón. Algo estaba interfiriendo deliberadamente con su visión, pero a veces la ausencia del depredador confirmaba su presencia. Maestro de compañía, Comenzó Dorthor, pero Sar lo interrumpió. espera. No atacarán a menos que crean que estoy aislado.
Debemos activar su trampa. Avanzó por el túnel, solo. No vio el movimiento de las sombras, sino que lo sintió. La oscuridad se cerró a su alrededor como el hambre creciente del sueño criogénico. Maestro de compañía, si avanza más, lo perderemos de vista, dijo Dorthor por el box. El Auspex está comenzando a fallar. Sar no respondió. Su armadura comenzó a bombear estimulantes de combate por todo su cuerpo transhumano, activándose automáticamente con el aumento de su ritmo cardíaco. Su saliva tenía un sabor metálico y sus músculos ardían con adrenalina. De repente, sintió cómo Reaper se hacía más liviana. Aferró su gran hacha sierra con facilidad por ambas manos enguantadas. Algo cayó con un leve golpe sobre la grava del lecho de la vía detrás de él. El ruido fue suave, perfectamente sincronizado con el siguiente paso de Sar. Un humano normal no lo habría notado, pero Sar estaba lejos de ser un humano normal. Activó a Reaper y giró. El hacha sierra rugió llena de vida. Sus dientes con punta de adamantina giraron con una furia repentina. Partió el aire helado al girar sobre su talón y chocó contra la hoja de una espada sierra en una lluvia de chispas. El raptor que había caído detrás de Sar se tambaleó por la fuerza del impacto, incapaz de absorberlo completamente incluso con el autorrefuerzo de su armadura de poder. Sar continuó con un golpe descendente. El raptor, cuya arma ahora también zumbaba llena de energía, bloqueó el ataque y las dos hojas de sierra rechinaron al separarse, arrojando más chispas a la oscuridad del túnel. Con un grito agudo, el resto de los amos de la noche atacó. Se habían ocultado en los bordes del túnel, arrastrándose por las paredes y el techo como enormes arácnidos espinosos. Sus retroreactores se encendieron y sus rejillas Vox emitieron los alaridos de todas las víctimas inocentes y desamparadas que habían asesinado a lo largo de los siglos. Vinieron por Sar desde todas direcciones. Espadas sierra rugían invisibles, garras relámpago rasgaban la oscuridad. Durante unos desesperados segundos, el maestro de la tercera compañía estuvo solo. Los destellos de los relámpagos convertían el combate en un parpadeante infierno monocromático, como una pictografía animada fotograma a fotograma. Un giro desvió una espada sierra que se lanzaba hacia él. Unas garras destelleantes chocaron contra el asta de Reaper. Otras mordieron los surcos de las marcas de exilio en el guardabrazo derecho del Carcharodón. Una tercera hoja de sierra se atascó contra su mochila. Un cuchillo de combate dentado casi atravesó su gorjal. Entonces, Red Tain llegó a su lado. Contrariando la orden de Sar, el campeón de la compañía abandonó su cobertura en la intersección y lo siguió de lejos. De no haberlo hecho, la primera verdadera prueba de sangre del Segador Prime en su nuevo cargo habría sido la última. La espada del vacío perforó la parte inferior de la espalda del primer raptor que atacó a Sar justo por debajo de los propulsores de bronce de su arcaico retroreactor. El metal desconocido de la negra hoja atravesó la armadura de poder del hereje como si estuviera envuelta en un campo disruptor, cortando la columna vertebral y derribando al marine espacial del caos al instante. Tain no se detuvo. La carga del refractor en su escudo coralino crepitó al desviar un par de garras relámpago.
Alzó la espada del vacío. En su descenso cercenó el brazo de un enemigo del que brotó sangre oscura al caer sobre la vía. Sar logró girar a tiempo para esquivar 4 garras que buscaban su casco. Arremetió con Reaper a ciegas en las sombras a su alrededor, con la mandíbula apretada. Sus sentidos estaban al límite. La potente mezcla de estimulantes y pura furia de batalla que rugía en sus venas desencadenaron su instinto asesino. La ceguera lo llamaba. Luchó contra el deseo de blandir a Reaper indiscriminadamente, manteniendo su postura defensiva y desviando ataques con el asta de adamantina marcada por cicatrices. El resto de la escuadra de mando ya estaba en camino. Solo necesitaba sobrevivir hasta su llegada y no podía permitirse perder el control frente a ellos, no en su primer combate real como maestro de compañía. Red Tain no estaba tan restringido. El campeón combinaba la destreza instintiva con la brutalidad en combate cuerpo a cuerpo. Una ferocidad que era herencia genética de los carcharodones. Cada golpe era calculado, ejecutado con una fuerza bruta tan pura que incluso un veterano corpulento como Kahu habría tenido dificultades para igualarla. Cuando el resto de la escuadra de mando llegó al lado de Sar, el campeón de la compañía ya había derribado a otra de las pesadillas con garras. A Sar le tomó un momento darse cuenta de que los demás habían desaparecido. De repente, el túnel se quedó vacío. Con su eficiencia característica, el veterano de ataque Dorthor disparó un proyectil a cada uno de los cascos de los 3 traidores muertos a sus pies. Primera sangre para ti, dijo Sar a Tain, quien permanecía completamente inmóvil, rodeado por sus víctimas. Podía oír la pesada respiración del marine espacial a través del box. Supo que estaba luchando por liberarse de su propia sed de sangre, ahora que la repentina y salvaje matanza había terminado. La ceguera era un peligro para todos ellos, no solo para Sar. Sin embargo, Tain no necesitaba contenerse. Desde la ruta que conducía de regreso a la intersección se oyó un ruido de una explosión y el estruendo de la tierra al derrumbarse. El túnel que conducía de regreso al subrecinto colapsó. La trampa se había activado. Vortex. Exigió Kul por el box. ¿Dónde está? Bajo la superficie, mi príncipe, respondió Artar, comandante de la 4ª garra. Uno de los leales activó la emboscada mientras aún estábamos al acecho. Que el Immaterium devore su alma, gruñó Kul. No debería estar bajo la superficie. Los adoradores del cadáver son plenamente conscientes de nuestra presencia ahora. Procedan de inmediato a la matanza, antes de que se reagrupen, ordenó Kul y cambió de canal. Drac, detona las cargas. Cuando la escuadra táctica de los leales entró por primera vez en las minas desde las bóvedas de la prisión bajo el subrecinto 8, examinaron la ruta minuciosamente en busca de explosivos y trampas. Sin embargo,
El Auspex no pudo penetrar las gruesas capas de roca que rodeaban el túnel o, más específicamente, la capa entre la ruta tomada por Sar y sus hermanos y la estrecha madriguera que se retorcía por encima de ellos. Durante los escaneos orbitales previos al inicio de la cosecha, Kull se dio cuenta de que la presencia de la madriguera hacía de la entrada del subrecinto la trampa perfecta. Los amos de la noche eran demasiado grandes para descender por la estrecha grieta, pero la infantería humana del culto de la mano negra no lo era. Desde que tomaron el control del Pozo Hundido 1, 3 de ellos pasaron horas empacando el angosto espacio con explosivos, supervisados por Drac, el maestro de demoliciones de los Primera Matanza. El resultado fue que, cuando las cargas detonaron, la presión de la explosión partió el lecho rocoso entre la madriguera y el túnel inferior, provocando un colapso que dejó las minas del subrecinto 8 totalmente aisladas. Sar se dio cuenta de esto casi de inmediato. El estruendoso sonido de la explosión aún resonaba en los túneles de la intersección cuando una oleada de humo y escombros se precipitó desde la dirección del subrecinto. Lo que vino después fue peor. Más adelante, en la vía del tren, y desde los 2 túneles adicionales que llevaban a la intersección, Volters rugieron y escupieron muerte. Retirada, ordenó Sar con tono severo, girándose de espaldas a la oscuridad surcada de fuego y dirigiéndose hacia la luz de la intersección. Corrieron mientras los proyectiles de Volter levantaban grava y arrancaban pedazos de tierra de las paredes a ambos lados. Sar sintió como una ronda impactaba con fuerza contra su guardabrazo izquierdo, abollando la capa externa de ceramita y el debilitado plastiacero interior. Otro proyectil detonó al rozar su mochila y un tercero arrancó chispas brillantes del raíl bajo sus botas. El icono que representaba a Soja en su visor parpadeó en amarillo y escuchó al especialista en armamento soltar un gruñido de dolor, rápidamente reprimido, cuando una ráfaga perforó su armadura y la carne de su pantorrilla izquierda. Sar redujo un poco la velocidad para asegurarse de que no se quedara atrás. El fuego enemigo azotaba la intersección desde la oscuridad en las bocas de los otros 2 túneles adyacentes. El resplandor de los cañones revelaban poco más que sombras de ojos rojos moviéndose rápidamente. el Auspex ha caído, informó el líder de ataque Nuritona cuando Sar y su equipo se deslizaron a cubierto a su lado. El vagón de mineral tembló cuando los proyectiles de Volter atravesaron su lado opuesto y detonaron inútilmente en su interior. el túnel se ha derrumbado, maestro de compañía. Informó la voz del líder de ataque Ruak de la tercera escuadra. Se le encomendó seguir a la primera y segunda hacia la intersección, pero quedó aislado al otro lado del subrecinto cuando los explosivos detonaron. ¿Puedes abrirte paso? Preguntó Sar. Estamos escaneando la zona. Es posible que podamos, pero nos llevará tiempo. Tiempo que los traidores no iban a concederles. El peso del fuego enemigo aumentaba. Sar sospechó que estaban recibiendo refuerzos. Mientras formulaba ese pensamiento, tras una detonación sorda, un cohete de fragmentación salió disparado de uno de los túneles adyacentes con un chillido estridente. Impactó contra la grava a una decena de metros de un oxidado vagón de tren en desuso, sembrándolo de metralla y haciéndolo tambalearse sobre sus raíles.
Un contraataque era el procedimiento del Codex Astartes para lidiar con emboscadas de este tipo, pero estaba claro que Nuritona ya había intentado eso mientras Sar se replegaba hacia la intersección. 2 carcharodones yacían a la intemperie, sus armaduras grises cubiertas de polvo y salpicadas de sangre roja brillante. Ocasionalmente, una de las sombras que disparaban desde los túneles apuntaba deliberadamente a los 2 cadáveres, haciéndolos sacudirse con cada impacto. Cada nuevo disparo era acompañado con carcajadas maníacas. Necesitamos hacer que salgan a campo abierto, dijo Sar a Nuritona. Si atacamos, nos masacrarán, respondió el líder de ataque, con la vista fija en los cuerpos de sus 2 hermanos caídos. No atacamos, nos retiramos. ¿A dónde? Han bloqueado la única ruta de regreso al subrecinto. La boca del túnel bastará. Eso los hará salir a la intersección. No hay cobertura en el túnel, advirtió Dorthor. Seremos diezmados y sufriremos el mismo destino si intentamos resistir aquí sin apoyo, replicó Sar. Retira a tu escuadra por equipos de combate. Retrocedan por el túnel de regreso al subrecinto. Los carchardones iniciaron la retirada. La primera mitad de la escuadra táctica de Nuritona comenzó a disparar una andanada de fuego de cobertura, lanzando ráfagas de Volter a ciegas hacia los túneles de donde provenían los ataques. Mientras lo hacían, la segunda mitad se puso en pie y, levantando nubes de grava de los lechos de las vías, corrió hacia la ruta colapsada de regreso al subrecinto. Recibieron impactos en el proceso. Los proyectiles rebotaban contra la ceramita o abrían heridas en los puntos débiles de sus armaduras grises, marcadas por la guerra. Sin embargo, lograron entrar en la oscuridad del túnel sin bajas. Hermanos, fuego de cobertura, ordenó Sar. La escuadra de mando abrió fuego mientras Nuritona guiaba a la segunda mitad de sus marines tácticos tras la primera. Sar desbloqueó su pistola Volter Umbra Magnus y disparó una ráfaga hacia la boca del túnel más cercano. Dudaba que estuviera alcanzando algo, pero ese no era el objetivo. Hubo un crujido ululante cuando Soja disparó su calibre Volquita, aprovechando las imprecisas ráfagas de Sar. La incandescente lanza de energía explotó inofensivamente contra una de las paredes del túnel, pero el destello de luz reveló, por un instante, a sus atacantes a medida que pasaba junto a ellos. Calaveras burlonas, armaduras oscuras y crueles garras ensangrentadas. Las visiones de Tecaurangi eran ciertas. Uno de los marines tácticos de Nuritona cayó mientras corría. Un Volter perforó su costado derecho y voló parte de su torso inferior. Nuritona retrocedió desde la boca del túnel y arrastró a su hermano caído por los brazos a través de la grava, mientras los disparos chisporroteaban y saltaban a su alrededor. Nos toca a nosotros, dijo Sar cuando los dos alcanzaron la relativa seguridad de la entrada del túnel. Conmigo. La escuadra de mando salió de su cobertura tras el vagón de mineral perforado por los Volter, disparando mientras avanzaban. Los marines tácticos más cercanos a la entrada de la intersección abrieron fuego de nuevo desde el túnel del subrecinto, lanzando torrentes de disparos semiautomáticos a la desconcertante oscuridad. A pesar de su lógica,
La retirada seguía sintiéndose como una abominación para Sar. Casi podía escuchar la voz de Tecaurangi reprendiéndolo por semejantes pensamientos necios. Ahora era el maestro de compañía, no un orgulloso e inexperto iniciado cualquiera de la 10ª, con los colmillos apenas desarrollados. Era el sangriento espíritu de Akia el que hablaba, no el suyo propio. Un Volter perforó la tira de sellado electrónico que mantenía unido el brazal de Dorthor, atravesando la carne de su codo sin llegar a detonar. Otro casi partió en dos el yelmo blanco de Tama, mientras que un tercero impactó detrás de la rodillera derecha de Nico, reduciendo su sprint a una dolorosa cojera. Como era de esperar, Red Tain se aseguró de ser el último en retirarse, retrocediendo desde la intersección con el escudo de coral en alto y su campo refractor destellando al absorber una lluvia de proyectiles de Volter. Sar lo agarró por la mochila y lo arrastró los últimos metros dentro del túnel. Avancen todo lo que puedan, ordenó Sar a la segunda escuadra, indicándoles que se presionaran contra la tierra colapsada unos metros más adelante. Podía oír el rasguño de manos y hojas rascando al otro lado del duro bloqueo de tierra. Ruak, informa. Estamos progresando, maestro de compañía. En 10 minutos deberíamos estar con ustedes. 10 minutos es demasiado tiempo. El hermano Félix ha sugerido usar nuestras granadas crack para Negativo. Estamos justo al otro lado. Nada de granadas. Seguiremos cavando entonces. De repente, el silencio se adueñó de la intersección, roto solo por el chasquido de los cargadores al ser reemplazados en ambas facciones. Los traidores no tardaron en reaccionar a la retirada de los leales. Podían saborear la victoria y sabían que los imperiales de Gris, al otro lado del colapso, estarían cavando para reunirse con sus hermanos. Agazapado en la entrada del túnel, Sar vio cómo los primeros herejes emergían bajo la luz de los lumen de la intersección. Su armadura era de un azul profundísimo, con bandas de bronce y oro. Contrastaba con los cráneos alados de color blanco hueso y rojo sangre que adornaban sus petos y hombreras. Los marines espaciales del caos se desplegaron rápidamente, ocupando las posiciones de cobertura dispersas por la intersección. Se movían con una fluidez tan depredadora y letal como la de los propios carcharodones, con sprints cortos y controlados, alternando entre avanzar y cubrirse. En cuestión de segundos, algunos encontraron ángulos de disparo hacia la boca del túnel y comenzaron a lanzar ráfagas de Volter. Sin cobertura, los carcharodones solo podían presionarse contra los lados del estrecho y húmedo pasadizo. Sar calculó que en menos de un minuto comenzarían a sufrir bajas. Vio a un amo de la noche con el tubo ornamentado de un lanzamisiles avanzar bajo la cobertura de sus hermanos. Un solo misil en el túnel los masacraría o haría colapsar el resto de la madriguera sobre sus cabezas. Un solo puñado de granadas seguido por una ráfaga de fuego Volter convertiría a los supervivientes en carne destrozada. En su posición actual, acorralados y con la espalda contra la tierra, los carcharodones no podían hacer más que morir. Eso era lo que Sar quería que los traidores creyeran. Activó su box y parpadeó para conectar el enlace con la mandíbula blanca. Kahu, Dijo.
¡Ataca! Entre un destello de relámpagos de teletransportación y un estruendo de aire desplazado, Kahu y sus exterminadores se materializaron. De repente, 5 gigantes, enfundados con losa de adamantita blanquecina, ocuparon la plataforma de cambio de riel en el centro de la intersección. El túnel alrededor de Sar vibró cuando los hermanos rojos abrieron fuego. Una tormenta de proyectiles de Bolters de asalto Incaladion y un cañón de asalto Absinia MK2 aniquilaron a los 2 traidores más cercanos. Sus hermanos respondieron con la velocidad y la fuerza típica de los Adeptus Astartes. En cuestión de segundos, una contrarráfaga de Bolters rebotaba contra la armadura Dreadnought táctica de los exterminadores, atacándolos desde todos los ángulos. ¡Adelante! Voceó Sar por el box. Lideró a la primera y segunda escuadra de regreso a la intersección. Reaper comenzó a rugir monstruosamente en sus manos. Los traidores más cercanos, dispersos en el espacio donde se cruzaban las vías del tren, volvieron su atención hacia ellos, pero fue demasiado tarde. Uno soltó su Volter y alzó una espada sierra cuando Sar se lanzó en estocada, pero el motor apenas había empezado a zumbar cuando Reaper descendió sobre él. El gran golpe descendente del Carcharodon atravesó sin esfuerzo la torpe parada y se hundió en el cráneo del traidor, partiéndolo hasta su esternón en una lluvia de sangre y vísceras. Sar arrancó a Reaper del cadáver y lanzó un golpe de derecha a otro amo de la noche que retrocedía, activando su propia espada sierra. Los ensangrentados dientes de Reaper mordieron el aire, pero Red Tain ya estaba junto a Sar. La espada del vacío atravesó al hereje donde la parte inferior de su peto se unía con la superior, empalándolo. Los amos de la noche contraatacaron. Desenvainaron sus hojas y empuñaron pistolas Volter mientras se arrojaban al combate, con los alaridos sintetizados de sus víctimas de tortura resonando locamente a través de sus amplificadores Vox. Los exterminadores de Kahu, no contentos con mantener el fuego desde su posición expuesta en el centro de la intersección, avanzaron con los puños de energía encendidos. En segundos quedó claro por qué los veteranos de armadura blanca llevaban el título de Hermanos Rojos. Los grandes golpes pulverizantes de sus puños disruptores profanaban armaduras de energía y carne por igual, cubriéndolos rápidamente de rojo goteante. Como una suerte de carniceros macabros, despedazaron a los amos de la noche. Se están retirando, gruñó Nuritona por el box. Sar vio que tenía razón. Los herejes más rezagados se desvanecían en la oscuridad de los túneles, arrastrando a sus caídos con ellos. Algunos se detenían lo justo para disparar hacia el combate, evitando que los Carcharodones aprovecharan las brechas que se abrían entre las escuadras en retirada. ¿Los perseguimos? Preguntó Nuritona por el box. Negativo, respondió Sar, aunque su cuerpo transhumano gritaba lo contrario. La ceguera lo llamaba. Esa silenciosa y suicida melancolía que conformaba una de las partes más oscuras de la retorcida herencia genética de su capítulo. Luchó por contenerla, aferrando con fuerza el asta de Reaper. Podría ser una trampa, dijo Dorthor, percibiendo la tensión de su comandante. No conocemos sus números ni su disposición, y son maestros en este tipo de guerra.
La respuesta de Sar fue interrumpida por otro alarido, más fuerte que todos los anteriores. Dos figuras oscuras y espinadas surgieron disparadas desde uno de los túneles con sus mochilas de salto rugiendo. Los Raptors supervivientes, los mismos que habían iniciado la emboscada, habían regresado. Se lanzaron directamente contra los hermanos rojos. Uno logró atravesar la armadura de un exterminador. Sus garras relámpago perforaron las placas del muslo antes de que el gigantesco guerrero lo redujera a pulpa con su puño de energía. El otro, con el peto abollado y marcado por lo que parecían disparos de escopeta a quemarropa, se abalanzó sobre Kahu, aferrando con sus garras los colmillos de depredador que colgaban del gorjal del exterminador. La banda de cuero se rompió cuando el traidor se apartó de la embestida de Kahu y el gran puño de energía del Carcharodón impactó en el vacío. El hereje pareció pensárselo dos veces después de su imprudente ataque, girando con la gracia de un depredador aviar antes de impulsarse fuera del alcance de los vengativos exterminadores con su mochila de asalto. Las ráfagas de los Volter de asalto rasgaron el espacio a su alrededor y rebotaron en su armadura, pero ninguno dio en el blanco antes de que desapareciera en la oscuridad del túnel. El repentino asalto aéreo de los Raptor había dado a los demás amos de la noche los segundos que necesitaban. Se fundieron de nuevo en la oscuridad, dejando tras de sí los ecos de gritos de tortura grabados. Los marines tácticos de Nuritona iniciaron la persecución, atrapados en las primeras etapas de la ceguera, pero una orden gruñida del líder de ataque los detuvo en seco. El frenesí de sangre se desvaneció de sus cuerpos genéticamente mejorados, disipado como si nunca hubiera existido. Deberíamos perseguirlos, dijo Kahu a Sar, avanzando entre la carnicería para plantarse ante el maestro de la compañía. De lo contrario, mi presencia aquí es un desperdicio. Apenas podía contener la ira en su voz. La doctrina de combate del capítulo especificaba que la reserva de teletransporte de los hermanos rojos solo debía utilizarse en un punto crítico de la operación. Eran el golpe final, el hacha que decapitaba a los culpables después de haber sido debilitados. En cambio, fueron desplegados en la primera escaramuza y, para colmo, uno de los suyos había resultado herido. Sar respiró hondo antes de responder. Te doy las gracias, hermano. Sin tu intervención, todos estaríamos muertos. ¿Estaban aislados? Sí. La tercera escuadra está despejando los escombros mientras hablamos. ¿Cómo es posible que nuestra vanguardia fuera atrapada con tanta facilidad? Exigió Kahu, con la crítica evidente en su voz. La rapidez de nuestro despliegue ha hecho que nuestra capacidad de reconocimiento sea mínima, en el mejor de los casos. Entonces no deberías haber cedido tu destacamento de exploradores a Tekauragi. No cuestiones mi juicio, Kahu, dijo Sar. No hasta que tengas algo digno de quejarte. Podría haber dicho más. La razón por la que se había visto obligado a caminar hacia una trampa, inicialmente solo, era por las exigencias de velocidad de Kahu. Si el exterminador deseaba ser el golpe final, entonces debería haber permitido más tiempo para que la tercera compañía se preparara. Sin embargo, no dijo nada de eso, limitándose a sostener la oscura mirada de las lentes del visor de Kahu. Finalmente,
El exterminador se dio la vuelta. Ya estamos comprometidos. Dijo. Así es. Asintió Sar. El avance debe continuar. Escaneo genético completo. Acceso concedido. Iniciando registro de entrada en el banco de memoria. Verificación de fecha 3.678.875. Milenio 41. Día 89, variación temporal disforme aproximada. Acabamos de salir de la disformidad dentro del sistema, en dirección orbital a la estrella de Zartak. El Empíreo ha jugado sus trucos otra vez. Hemos llegado mucho antes de lo esperado. Los augures del Saint Angelica todavía están realizando escaneos, pero hasta ahora no han detectado la presencia de ninguna otra nave en las cercanías ni señales provenientes de la superficie de Zartak, más allá de una débil señal de socorro que parece provenir de una instalación penitenciaria secundaria. Hay rastros de lo que podrían ser varios restos sustanciales atrapados en la órbita del planetoide, además de otras pruebas de un combate espacial reciente. También estamos detectando el rastro de lo que solo puede describirse como un salto disforme reciente de tamaño equivalente al de una flota. Sospecho que llegamos demasiado tarde. Todos los canales de comunicación están muertos. Ordenaré al Saint Angelica trazar un curso a través del cinturón de asteroides exterior del sistema una vez que los escaneos finales hayan sido completados y subidos. Solo el emperador sabe lo que encontraremos cuando lleguemos allí. Firmado, interrogador Ogin Ensogu. Fin del registro de entrada en el banco de memoria. Pensamiento del día. Modera la curiosidad con el deseo de cumplir su voluntad. Bueno, por fin ha habido una buena pelea. Este capítulo ha sido pura acción, con Sudaka, sus rebanadoras y todas esas cosas que tanto nos gustan a los pieles verdes. De momento hemos aprendido dos cosas de los carcharodones: que hablan poco, que pelean mucho y que tienen la cosa rara esa llamada ceguera. Sí, puede que sean más de dos cosas, pero los orcos nos liamos un poco con los números. Los amos de la noche, por su parte, tampoco lo han hecho nada mal, manteniendo a los pececillos contra las cuerdas durante un buen rato. Pensé que no lo iban a lograr, pero cuando han aparecido los grandotes, con sus puños de energía aplastando murciélagos, le han dado la vuelta a la situación. ¿Para qué le habrán arrancado a Kaju los colmillos de su gorjal? ¿Alguien se hace una idea? Venga, a soltar vuestras teorías, porque en el próximo capítulo tendremos la respuesta. Así que no os vayáis muy lejos, porque este... todavía tiene mucho que decir.